Me le han trozado las rodillitas para poder meter en la maleta. Hola a todos, el día de hoy vamos a conocer el caso de Jessica. Jessica Mireya Alza Prieto era una joven de 16 años que a su corta edad se convirtió en madre. Era estudiante en un colegio al sur de Bogotá, conocida en su localidad por ser una chica alegre y amigable. Hija única del matrimonio entre Julio Alza y Luz María Prieto, el padre se desempeñaba como obrero y la madre como empleada doméstica. La pareja se divorció cuando Jessica tenía 10 años y a partir de ese momento Luz y Jessica se fueron a vivir juntas en el barrio El Perdomo, sector Bolívar, en Colombia. Lo que hacía que la niña siguiera teniendo comunicación con su padre era que estaban viviendo en un lugar muy cercano en la misma comunidad. Para quienes conocieron a Jessica, dice que era una pequeña muy proactiva, alegre, juiciosa, estudiosa y amable con sus vecinos y compañeros de colegio. Ella creció y llegó a la adolescencia. Empezó su bachillerato en el colegio Ismael Perdomo en su localidad. Ahí conoció a su primer novio. Ella quedó en embarazo y se convirtió en madre a los 13 años. En el año 2012 nació su hijo Camilo. Ella se esforzó por seguir con sus estudios y trató de encontrar la manera de criar a su pequeño sin abandonar su bachillerato. Aquí vamos a entrar un poco a conocer dónde y cómo se dio la posible causa del asesinato de Jessica. Como sabemos, Luz y Jessica se mudaron juntas. La madre arrendó un departamento en un pequeño edificio con varios departamentos. Ellas vivían en la parte de abajo. En el departamento de arriba vivía una joven que tenía en común con Jessica un pequeño hijito de la misma edad. Esta chica de nombre Andrea empezó una amistad con Jessica. Relata que convivían mucho, cocinaban para sus pequeños, solían quedarse platicando por horas en la pequeña terraza del departamento de Andrea. Esta relación de amistad había iniciado 8 meses antes del deceso de Jessica. Además de su pequeño hijo, Andrea también tenía una pareja de nombre Leymar Jonathan Garzón. En este punto tenemos que conocer un poco acerca del comportamiento que tenía Leymar hacia Jessica. El hombre en varias ocasiones había tenido algunos detalles con Jessica. Además, la madre de la joven dice que era común que el hombre dejara notas en la puerta de la casa de las mujeres con mensajes que daban a entender que él estaba enamorado de ella o que estaba cortejándola. La madre también relata que en una ocasión una vecina del condominio llegó a buscar a Jessica y le hizo un reclamo por supuestamente no tener vergüenza y estar teniendo una relación sentimental con el esposo de su amiga. Jessica negó rotundamente que esto estuviera pasando y le dijo que ella no tenía nada que ver con el hombre y que respetaba a su amiga, dejando en claro que el único que estaba haciendo detalles y no respetaba a su esposa era Leymar. Luz, la madre, dice que reprendió a su hija y le pidió que dejara su relación con esas personas para evitar problemas, pero Jessica le dijo que ella no dejaría a su amiga. Los meses pasaron aparentemente en total normalidad hasta el día 8 de marzo. Una mañana tranquila fue interrumpida por los gritos de algunos habitantes de dicha zona. Un hombre residente del lugar encontró una maleta grande abandonada en un potrero. Lo que llamó la atención del hombre fue el cabello que sobresalía de esta. Llamaron a la policía, quienes llegaron a la zona para hacer la respectiva investigación. Encontraron dentro el cuerpo de una mujer joven, con múltiples heridas punzantes en su cuerpo y una cortada profunda en el cuello. Envuelta en una sábana, había sido golpeada y sometida a mucha violencia. Además, tenía cortes en sus rodillas y hombros que fueron hechas, según la policía, para poder meterla dentro de la maleta. La investigación inició en la zona. Fue difícil encontrar signos que dieran pistas en el lugar, pero sí pudieron empezar a armar el rompecabezas para determinar quién era la víctima. La joven tenía el uniforme escolar de un colegio cercano a esa comunidad de nombre Ismael Perdomo. Los policías se dirigieron al plantel para recolectar información. Una de las maestras entrevistadas les dijo a los investigadores que el día anterior una pareja de padres de familia se había acercado a preguntar por su hija, pues no tenían noticia de la joven desde el día anterior. La maestra les proporcionó a los investigadores el número de contacto de esta pareja,
Casi de manera inmediata se comunicaron con los padres dándoles todos los detalles físicos de la joven encontrada en la maleta y les pidieron que fueran a medicina legal para poder reconocer el cuerpo. Fue el señor Julio quien tuvo que enfrentarse a este doloroso proceso. Se les trajo una niña y sí la estoy buscando. Entra al colegio, venga. Y una niña sí, ¿de cuántos años de tanto? Una niña con uniforme de acá al Perdomo de este colegio. Estamos pensando que pronto puede ser su niña, ¿no? Ella tenía unos anillitos en las manos, unas manillitas de madera. Le dije, señor, ¿de qué de este colegio? Le dije, señor, porque yo misma la dejé ayer. Dijo, ella tenía un área en la cejita. Le dije, sí, señor. No le cabe en la cabeza ni más asesino. En una maleta la encontraron. Me le han trozado las rodillitas para poder meter en la maleta. Entre todo el dolor y la incertidumbre, las investigaciones siguieron su curso. Una semana después del hecho, la autopsia fue revelada, confirmando que había sido atacada violentamente y torturada antes de quitarle la vida. Por las declaraciones de la madre y algunas vecinas, empezaron a perfilar a algunos sospechosos. El primero fue Leymar, quien había tenido un comportamiento con cierto grado de acoso hacia Jessica. La policía lo buscó para conocer su coartada y les dijo que él no había visto a Jessica y que no tenía idea de qué había pasado con ella. La policía tomó su declaración, pero aún teniendo ciertas sospechas sobre el hombre, lo dejaron ir. Una mujer que vivía en los alrededores de donde fue encontrada Jessica aportó información valiosa para los policías. Ella les aseguró que una noche atrás había visto a Jessica junto a 2 personas más en esa casa cercana a la suya. Una casa que por lo general se mantenía desocupada, pero ella sabía el nombre de la propietaria. Una mujer de nombre Esperanza Contreras, una polémica mujer conocida del barrio, era madre de 14 hijos y había sido protagonista de algunos altercados con sus vecinos. La testigo que dio esta información dijo que ella había visto a Jessica en esa casa alrededor de las 5 de la tarde. La reconoció porque tenía puesto el uniforme del colegio y porque conocía a una de las personas que estaba con ella. Una chica de nombre Andrea Alexandra Contreras, de 21 años de edad, que era esteticista de profesión y quien era hija de la dueña de la casa. ¿Están pensando en el mismo nombre que yo? Sí, están en lo correcto. Esa Andrea es la misma vecina y amiga de Jessica. Al parecer no era la primera vez que estas 2 chicas visitaban la casa de la madre de Andrea, pues en palabras de esta, era frecuente que hacían fiestas y se reunían a departir y consumir bebidas alcohólicas en ese lugar. Al escuchar esta versión, la policía empezó a creer que se trataba de un triángulo amoroso. Si Jessica estaba teniendo una relación amorosa con el esposo de su amiga, era lógico para la policía que Andrea era la que había asesinado a su amiga Jessica. Andrea había desaparecido del vecindario, así que se convirtió en la principal sospechosa de este crimen. La policía giró una orden de arresto contra Andrea, pero antes que pudieran hacerla efectiva, ella se había entregado a las autoridades. Lo que viene a continuación es la versión de Andrea de cómo pasaron los hechos según ella. El día 8 de marzo del 2014, alrededor de las 2 de la tarde, Jessica fue a buscar a Andrea en su casa, en los departamentos donde compartían, pidiéndole a su amiga tiempo para poder platicarle algo que muy angustiantemente le estaba pasando. Dice que le preguntó de mala manera si el esposo estaba en la casa. Andrea respondió que sí, que estaba preparándole de comer a él y a su hijo. Jessica se refirió de mala manera hacia el esposo de esta llamándolo guacho y le dijo que lo dejara con su hija y que ambas se fueran a tomar algo para poder platicar a gusto. Su idea era irse a la casa de la mamá de Andrea. Ambas se fueron y empezaron a hablar y a tomar. Entre los tragos, Jessica empezó a confesarle a Andrea algo que ella no esperaba. Según Andrea, le confesó que Jessica, su amiga, era amante de su esposo Leymar y que tenían varios meses engañándola. Según Andrea, esto desató una pelea entre ellas y confiesa que su reacción fue golpear a Jessica y que en medio de la pelea Jessica sacó un cuchillo de la cocina y la amenazó con quitarle la vida.
Entre el forcejeo logra herirla en la pierna. Ella cuenta que le quitó el cuchillo a Jessica y la primera puñalada que le proporcionó fue directamente en el cuello. Confiesa además que al verla en el suelo trató de detener el sangrado del cuello, pero fue inútil. Jessica había fallecido casi instantáneamente, pero Andrea decidió que la mejor manera de deshacerse del cuerpo era desmembrarlo y ponerlo dentro de una maleta que su madre usaba para sus viajes. Con ayuda de una sierra eléctrica logró cortar el cuerpo y dejar la maleta en un terreno baldío. También se deshizo del arma del crimen, los tiró en un basurero y cuando fueron a buscarla, la policía, pues ya la basura había sido retirada por el sistema de recolección. Excelente amiga, ella me parecía bien, una excelente persona, tal vez, no sé, por el criterio que tenía, que me gustaba, que a ella le tenían respeto, entonces, no sé, me gustaba la forma de ser de ella, nos volvimos muy íntimas amigas. La veía ella que todavía no le había dado almuerzo al niño, entonces yo le decía, suba y hacemos almuerzo ahí en la terraza mía, y hacíamos almuerzo y le dábamos almuerzo a los niños, los acostábamos a dormir. Nos poníamos a hablar de cosas de ella, de cosas mías, de, no sé, noviecitos que ella me presentaba así. Tenía una casa abandonada prácticamente, se puede decir así, ahí en Ciudad Bolívar, ahí en Sierra Morena. Ella me daba las llaves para que fuera y le pusiera cuidado a la casa para que no la invadieran ni nada de eso. Esa casa así con Jessica la cogíamos de descontrol. Andrea fue puesta en prisión. Su noticia fue conocida en Colombia y para muchos ese sería el final de este crimen. La joven de 21 años fue capturada en las últimas horas, señalada de ser la autora del asesinato de una estudiante de 15 años cuyo cuerpo fue hallado el pasado martes en una maleta en el sur de Bogotá. De acuerdo con la versión entregada por las autoridades, el crimen se habría dado por motivos pasionales. Pero los investigadores no estaban convencidos con la veracidad de este hecho. Para ellos, habían muchos vacíos en la declaración de Andrea, por ejemplo. Para ellos era poco creíble que con la estatura y el bajo peso que tenía, pudiera haber transportado una maleta tan pesada tan lejos sin dejar huellas de arrastre o sangre. Además, ¿cómo hizo todo tan rápido, si aparte estaba alcoholizada y herida? La policía siguió buscando cabos sueltos y volvió al barrio donde fue encontrada la maleta. Los testigos que dieron su versión identificaron a más personas en la escena del crimen. En la casa, junto a Andrea y Jessica, se ubicó a la señora Esperanza, madre de Andrea, y Víctor Valdés, hermano de Andrea. Los vecinos del lugar dicen que estas dos personas vivían en la casa y que la casa no estaba sola, como había comentado en su declaración Andrea. También llamó la atención que ella era muy insistente en hacer notar que su familia no vivía ahí, que la casa estaba completamente sola. Con una orden de allanamiento ingresaron a la casa donde sucedió el asesinato, se hizo una intensa búsqueda de elementos y muestras que pudieran aportar a la investigación. Aparte del mal olor que se encontró, también habían indicios de que se había tratado de limpiar los restos de sangre y restos de Jessica. La respuesta a las pruebas tomadas en este lugar tardaron una semana para poder dar resultados. Las dos versiones del crimen que tenía la policía eran una venganza por una infidelidad y la otra, un crimen que involucraba a la madre y al hermano de Andrea. Finalmente se obtuvo a través de pruebas de laboratorio restos de sangre que pertenecían a dos personas más, concluyendo que Esperanza y Víctor habían estado presentes en el lugar del crimen. Con este dictamen se obtuvo una orden de arresto para ambos. Esperanza fue entrevistada y afirma que el día de los hechos ella estaba en otro lugar llamado Neiva y que junto a su hijo estaban desde hacía unos días viviendo ahí con unos familiares. Fueron arrestados y presentados ante los juzgados. Las pruebas contra ellos eran los testimonios de las víctimas que aseguraron que esa noche estaban juntos y el ADN que se encontró en el cuerpo de Jessica, tomado de un cabello que tenía ella en sus manos que pertenecía a Víctor, además de una grabación que se hizo en una llamada telefónica entre Esperanza y otra persona, donde decía que Andrea tenía que echarse toda la culpa para poder salir libre ella y su hijo, y otra donde Víctor le comenta a alguien que tenían que solucionar el problema lo más rápido posible.
Además, no habían pruebas de las fechas en que según ellos habían viajado, así que su coartada para probar que estaban en otro lugar el día del crimen fue insostenible. Hay muchas personas que están haciendo un montaje en contra de mis hijos. Yo me muera, que se me abra la tierra, que mejor dicho yo me pudra acá. Si yo, ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, estaba el día que mi hija asesinó a esa niña. Andrea fue encontrada culpable y condenada a 25 años y medio de prisión por el asesinato de su amiga Jessica. Por tratarse de un delito hacia una menor de edad, no tiene ningún beneficio para reducir condena. Buenas tardes, su señoría, me presento, mi nombre es Andrea Esperanza Valdés Contreras, con la cédula 1024-552-673 de Bogotá. Condenar a Andrea Esperanza Valdés Contreras, identificada con cédula 1024-5526-783, a la pena principal de 345 meses de prisión como autora responsable del delito de homicidio agravado, conforme a las consideraciones hechas en precedencia. Pasó un año y Andrea decidió entregar una confesión de lo que ella hizo el día del crimen. Asegura que ella le quitó la vida a Jessica, pero sin ayuda de nadie. Deslinda totalmente a su madre y a su hermano del hecho, pero dice que ella, al verse acorralada, buscó a alguien para que le ayudara a deshacerse del cuerpo. Se cambió de ropa y salió de la casa en busca de su pareja Leymar y le contó todo. Su esposo le ayudó, se fue con ella hacia la casa de su suegra y él metió a Andrea en la maleta. El hombre fue agregado al proceso, pero hasta la fecha, por falta de pruebas y porque la versión de Andrea no es contundente, no se ha girado una orden de arresto hacia él. Andrea ha sido cuestionada sobre el por qué decidió no involucrar desde el principio a su esposo, y ella dice que no quería que su hija se quedara sola. Andrea: fue mi peor error, porque yo en todo momento decía, fui yo sola, y tal vez por amor o por miedo de que mi hija se quedara sola, nunca lo incriminé a él. Perdón a la familia de Jessica por haberles quitado a su hija y haber dejado sin madre a un pequeño, pero la familia no aceptó su perdón y solo piden que la ley se cumpla y que Dios la perdone, porque ellos no pueden hacerlo. Que mi Dios le perdone, porque yo no puedo perdonarles. Yo no le puedo perdonar eso. Me siento mi vacío sola. Sigue vacío porque ya no, la niña no me la va a regresar nadie. Ella se hizo cargo del hijo de Jessica, que ahora tiene 5 años. Quedan muchas preguntas en este caso, muchas dudas, y también queda la duda entre muchas personas sobre qué tan real fue la infidelidad que Jessica le confesó a su amiga, o si hubo algo más que desató la ira de Andrea, si solamente era una sospecha y esto inició una pelea. La verdad es que nunca se sabrá exactamente qué fue lo que pasó entre las dos chicas la noche del crimen. Lo cierto es que ahora hay un hijo que crecerá sin el amor de su madre, y unos padres que solo guardan los recuerdos de su hija y la visitan con flores en el cementerio. Este ha sido el caso de hoy, espero que haya sido de su interés y agrado. Por favor, recuerden dejar un me gusta y un comentario, además de suscribirse al canal. Gracias por ser parte de este canal, los espero en el próximo video. Adiós.